Saludos. Hoy veremos estructuras de control iterativas, llamadas también estructuras repetitivas. Estas estructuras de control iterativas son aquellas en las que una sentencia o un conjunto de sentencias se repite. Entre ellas tenemos a la estructura mientras hacer, conocida como while, a la estructura hacer mientras, conocida como do while, y a la estructura para, conocida como for. Estructura repetitiva mientras hacer, while. Es aquella en la que el número de iteraciones no se conoce por anticipado y el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada expresión lógica. A estas sentencias o una sentencia que se encuentra en este lugar se denomina cuerpo del bucle. Y al número de veces que se repite una y otra vez estas sentencias se denomina iteración. Cuando la sentencia mientras se ejecuta, porque antes de ejecutarse esta estructura de control puede haber, aquí en este lugar puede haber una sentencia o varias sentencias de lectura, de evaluación de alguna fórmula, de alguna asignación. Entonces antes puede haber otras sentencias. Cuando le toca ejecutarse a esta estructura de control, while, el primer paso es la evaluación de la expresión lógica. Si se evalúa a falso esta expresión lógica, ninguna acción se realiza y el programa prosigue la siguiente sentencia después de este cuerpo del while, después de este bucle. Pero si la expresión lógica se evalúa a verdadero, ingresa al cuerpo del bucle. Entonces se ejecutan la sentencia o conjunto de sentencias. Luego se evalúa todas las sentencias y luego nuevamente se evalúa la expresión lógica. Se evalúa verdadero, se ejecutan las sentencias que se encuentran en el cuerpo del bucle y nuevamente se evalúa la expresión lógica. Y esto se repite mientras la expresión lógica se siga evaluando a verdadero. Cuando la expresión lógica cambia de verdadera a falsa, ya no se ejecutan las sentencias. Finaliza el cuerpo del bucle y el programa prosigue en la siguiente sentencia después del bucle. Es decir, aquí puede haber otras sentencias y esas sentencias se ejecutan. Por esta razón, estos bucles, este bucle en específico, while, se conoce como bucle condicional porque trabaja con una expresión lógica. Su sintaxis es esta. Mientras haya una expresión lógica que se cumpla, hacer todas las sentencias que se encuentren dentro del cuerpo del bucle. Cuando se evalúa falsa, termina. Fin mientras. Veamos ahora un ejercicio. Realizar un algoritmo que permita mostrar 5 repetidas veces el mensaje primer semestre. Análisis. Datos de entrada. No tenemos datos de entrada. Datos salida. Tenemos que mostrar 5 veces este mensaje. Primer semestre. 5 veces. En el proceso, analizamos que como en esta parte tenemos que trabajar con una expresión lógica, esta estructura while vamos a trabajar con un contador. ¿Cuál es la forma básica de un contador? Contador es igual a contador más 1. Para ejecutar este contador debemos inicializar con un valor antes de ingresar, antes de ejecutar la estructura
while. Inicializamos 0 entonces a este contador y en la parte donde tenemos que poner la expresión lógica vamos a utilizar el contador. Si el contador es menor a 5, entonces que se realicen estas sentencias, que se muestre primer semestre, que salga a pantalla, primer semestre. Luego tenemos que ejecutar el contador, es decir, contador es igual a contador más 1. Tenemos que ejecutar esta sentencia, porque si no ejecutamos esta sentencia, todo el tiempo esta variable c va a estar en 0. Es decir, 0 es menor a 5, sí, primer semestre. Volvemos a iterar. 0 es menor a 5, sí, primer semestre. Y nunca va a salir del bucle. Pero si trabajamos y ejecutamos este contador, contador es igual a contador más 1, se va a actualizar el valor de c. La primera vez c va a ingresar con 0. 0 es menor a 5, sí. Muestra, ingresa al cuerpo del bucle y dice primer semestre va a mostrar. Luego actualizamos el valor de c. C más 1. ¿Cuánto valía c? 0. 0 más 1, 1. 1 se almacena en la variable c. Vuelve a repetir y dice 1 es menor a 5, sí. Lo primero que hace es mostrar primer semestre. Y actualizamos el valor del contador. Contador es igual a contador más 1. 1 más 1, 2. Entonces, la variable c ya guarda 2. Volvemos a iterar y evaluamos la expresión lógica. 2 es menor a 5, sí, primer semestre. Y de esa forma vamos ejecutando este contador. ¿Cuántas veces va a ingresar? 5 veces. 5 veces va a mostrar primer semestre. Es así como trabaja el contador. Miren, esta es la fórmula del contador. Contador es igual a contador más 1. Primera vez, contador debe inicializarse en 0, entonces contador más 1 es igual a 1. La segunda vez que entre, 1 más 1, 2. La tercera vez, 2 más 1, 3. Es el valor que ya tiene almacenado la variable c. La cuarta vez, 3 más 1, 4. Este 4 ya se almacena en la variable c. 4 más 1, 5. Así trabaja el contador. Diagrama de flujo. Entonces vamos a realizar un inicio. Inicializamos la variable c en 0. Luego ejecutamos el while. Lo primero que hacemos es en esta parte poner la expresión lógica. C es menor a 5. Sí, mostramos el mensaje y ejecutamos el contador. Y fin. Entonces, esta es la prueba de escritorio. A ver, ejecutemos. Inicio. C en 0. Aquí está. Preguntamos aquí. Ejecutamos este while. 0 es menor a 5. 0 es menor a 5. Sí. Mostramos primer semestre. Este mensaje hemos mostrado primero. Luego, contador, contador más 1. 0 más 1, 1. Ingresamos y ejecutamos nuevamente. 1 es menor a 5. Sí. Mostramos este mensaje, primer semestre. Luego ejecutamos el contador. 1 más 1, 2. Volvemos a iterar y evaluamos la expresión lógica. 2 es menor a 5. Sí. Mostramos ahora este mensaje. Primer semestre. Ahora actualizamos el contador. 2 más 1, 3. Iteramos nuevamente y preguntamos. 3 es menor a 5. Sí. Primer semestre. Ahí estamos mostrando primer semestre. Y luego ejecutamos el contador. Contador más 1, 3 más 1, 4. Iteramos. 4 es menor a 5. Sí. Primer semestre. Primer semestre mostramos este mensaje y contamos en contador
contador más 1, 4 más 1, 5. Entonces C almacena 5. Ahora, en esta parte, atención, 5 es menor a 5, no, porque son iguales. Entonces la expresión lógica se evalúa a falsa y sale. Entonces cuenta desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4. 5 veces ha ingresado, contando el 0. Contando el 0. ¿No? ¿Cuántas veces ha ingresado? Una vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez y quinta vez. Desde el 0. Este es el pseudocódigo. Inicio. Listamos variables. ¿Cuántas variables tenemos en este diagrama de flujo? Solo tenemos una, que es la variable C. Como va a ser un contador, va a almacenar números, entonces va a ser de tipo entero. Anteponemos la palabra int para ir acostumbrándonos con la sintaxis del lenguaje C. Tercer paso, inicializamos C en 0, mientras ponemos aquí la condición hacer que hay dentro del cuerpo del bucle un mensaje primer semestre y el contador que incrementa. Entonces este es el mensaje y el contador, fin mientras y fin. Estructura repetitiva hacer mientras, do while. Do while es aquella en la que el número de iteraciones no se conoce por anticipado y el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada expresión lógica. La diferencia con la estructura de control while es el primer paso, pues do while permite como primer paso la ejecución de la sentencia o conjunto de sentencias del cuerpo del bucle y luego se evalúa la expresión lógica. Con do while se ejecuta el cuerpo del bucle al menos una vez. Si la primera vez que ejecutamos este bucle do while, ingresamos al cuerpo del bucle y la primera vez se evalúa esta expresión lógica a falso, tiene que salir. Pero al menos una vez ha ingresado al cuerpo del bucle. Si se evaluara a verdadero la primera vez, se repite y se repite, y esto sucede hasta que la condición se evalúe a falso. Cuando se evalúa a falso, sale del bucle y se tiene que ejecutar las sentencias que se encuentren después del do while. Ejercicio. Realizar un algoritmo que permita leer un número repetidas veces hasta que se introduzca 0. Es decir, nos tiene que permitir leer un número en una variable. Introduzca un número en una variable, ¿no? Tenemos que iterar. Introduzca un número. En la misma variable tenemos que leer varias veces hasta que introduzcamos el número 0. Cuando introduzcamos el número 0, tiene que salir del do while. Datos de entrada. A. En la variable A vamos a recibir el número que estamos dando lectura. Datos de salida no tenemos. En el proceso, entonces vamos a ejecutar el do while, vamos a ingresar al cuerpo del bucle y vamos a mostrar un mensaje, ingresa un número, y en la variable A vamos a leer. Y luego vamos a evaluar la expresión lógica, mientras A sea distinto de 0, hacer, ¿no? Cuando se cumpla esta expresión lógica, que ingrese una y otra vez. Si en A leemos 8, 8 es distinto de 0, sí. Bueno, volvemos a leer en la misma variable. Ahora leemos 12. 12 es distinto de 0, sí. Volvemos a leer. Menos 3. Menos 3 es distinto de 0, sí. Para salir de este bucle y no esté iterando todo el tiempo, introducimos 0. 0 es distinto de 0, no, porque son iguales. Entonces sale del cuerpo de bucle, sale y no vuelve a iterar. Ese es el análisis. Diagrama de flujo. Inicio. Ingresamos al cuerpo
do while del cuerpo del bucle, introduzco un número en la variable a, leemos y ponemos la expresión lógica que hemos trabajado. A es distinto de 0, entonces que itere una y otra vez. Cuando alguien introduzca en A 0, entonces 0 es distinto de 0. No, tiene que salir. Esta es la prueba de escritorio. Listamos variables. ¿Cuántas variables tenemos? A. Inicio, ingresamos al cuerpo del bucle y dice introduzca un número. Introducimos 1. 1 es distinto de 0, sí. Vuelve. Introduzco un número. 3. 3 es distinto de 0, sí. Vuelve. Introduzco un número. 2. 2 es distinto de 0, sí. Vuelve. ¿No? Y va a iterar las veces que sea distinto de 0. Ahora leemos 4. 4 es distinto de 0, sí. Introduzco un número. Ahora introducimos 2. 2 es distinto de 0, sí, y vuelve. Y puede estar iterando varias veces, pero tenemos que introducir 0 para que salga de este cuerpo de bucle, de este do while. Introducimos 0 ahora. Aquí introducimos 0. 0 es distinto de 0, no, porque son iguales. Sale. Este es el pseudocódigo. Inicio, listamos variables. ¿Cuántas variables tenemos en este diagrama de flujo? 1, solo A. Entonces A es de tipo entero porque en A se está introduciendo números. Vamos a determinar que sea enteros lo que se introduzca. Hacer, aquí ingresa al do while, mostramos el mensaje, leemos, aquí ponemos la expresión lógica que está en nuestro diagrama de flujo y fin. Estructura repetitiva for. La estructura for requiere que conozcamos por anticipado el número de veces que se ejecutarán las sentencias del interior del bucle. Tenemos que conocer el número. 5 veces se van a ejecutar las sentencias. 2 veces, 3 veces. Tenemos que conocer. Por eso se utiliza esta estructura for. ¿Cuál es su sintaxis? El for tiene 3 partes: valor inicial, valor final e incremento o decremento. La primera vez el valor inicial se asigna. ¿Cómo funciona el for? La primera vez se asigna el valor inicial a la variable de control. Segundo paso, se ejecutan las sentencias del interior del bucle. Al llegar al final del cuerpo del for, se incrementa la variable de control. Si la variable de control es cont, entonces cont más 1. ¿No? Aquí tenemos que definir de cuánto en cuánto se va a incrementar. Cont más 1. Entonces se incrementa. Luego se itera las veces que hemos definido. Si aquí hemos indicado que el valor final va a ser 5, entonces hasta 5 veces itera y luego sale. Así trabaja. Reglas de uso. La variable de control, esta variable de control del for, empleada para inicio, final e incremento, deben ser el mismo y del mismo tipo. El tipo de datos real no está permitido para una variable de control que se trabaje en el for. Los valores inicial y final pueden ser expresiones, como también constantes, es decir, el valor inicial que empiece de 1 y que vaya hasta 5. O puede ser una expresión que empiece de j más 1 y que vaya hasta una expresión. También podemos poner también expresión o constante. Puede ser también constante. Otra regla. Es ilegal intentar modificar el valor de la variable de control inicial y valor final dentro del bucle. No podemos modificar el valor inicial ni el final dentro del bucle. Podemos hacer alguna asignación o alguna ejecución que quiera intentar cambiar el valor de la variable de control, ¿no? Entonces eso no es legal.
Estas estructuras, al igual que las estructuras de selección, también pueden ser anidadas. En los ejemplos vamos a ir viendo eso. Se puede trabajar con esta estructura también con decremento. En esta parte donde dice incremento también podemos decrementar. Contador, contador más 1 decíamos cuando incrementa. Puede ser también contador, contador menos 1. La siguiente vez contador, contador menos 1, ¿no? Ejercicio. Realizar un algoritmo que permita mostrar los números positivos, los 5 números positivos. Aquí nos especifica 5, entonces ya sabemos con anticipación cuántas veces va a iterar el for. Datos de entrada, no tenemos un dato de entrada porque ya sabemos que 5, no vamos a introducir un valor. Datos de salida, sabemos que los 5 números positivos van a ser 1, 2, 3, 4, 5. En el proceso, como vamos a emplear for y el for tiene 3 partes, tenemos que especificar de esta forma. El valor de inicio de la variable de control, la variable de control va a ser i, la que está en azul, i. El valor de inicio va a ser de 1, va a empezar de 1. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta 5. Entonces con esta expresión estoy haciendo de que vaya hasta 5. Y es menor o igual a 5, hasta ahí va a ir el for. ¿De cuánto en cuánto va a incrementar? De 1 en 1 esta variable de control. Y es igual a i más 1. Eso estamos especificando en esta parte. Entonces, ¿cómo trabaja la variable de control? La primera vez se asigna i igual a 1. A la variable de control le asignamos 1, porque así hemos definido. Luego, ingresa al cuerpo del bucle y tendremos que mostrar algo. Al finalizar el cuerpo del bucle, se trabaja el incremento de la variable de control. Así. Y es igual a 1, porque la variable de control la primera vez ya tiene este valor. 1 más 1, 2. Vuelve a ingresar. Ahora se incrementa al final del bucle. 2 más 1, 3. Luego la tercera iterada, 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. ¿no? Así trabaja. Entonces analizamos que la variable de control i, ¿qué valores va a tener? 1, como vamos a asignar la primera vez, y como esto va a ir incrementando de 1 en 1, la próxima vez va a valer 2. La próxima vez iba a guardar 3. La próxima vez iba a guardar 4. Luego 5. Entonces podemos mostrar los valores que está guardando i. Mostrar el valor que guarda i. Diagrama de flujo. Inicio. Aquí tenemos que especificar cómo va a trabajar el for. 3 partes tiene. Valor de inicio que empiece de 1. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta 5. Y es menor o igual a 5. Hasta ahí. ¿De cuánto en cuánto va a incrementar? I es igual a i más 1. De 1 en 1. Y en el cuerpo del bucle mostramos el valor que tiene i, porque así lo hemos analizado aquí. I va a guardar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cada iterada vamos a mostrar ahí dentro del bucle el valor que guarda i. Y fin, esta es la prueba de escritorio. Listamos variables. ¿Cuántas variables tenemos? Solo la variable de control. Listamos esa. Ejecutamos el algoritmo. Valor de i. I es igual a 1. Ya, directamente asignamos 1. Siguiente paso. Ingresar al cuerpo del bucle. Mostrar el valor de i. ¿Cuánto vale i hasta ahí? 1. Entonces mostramos 1. Luego en esta parte incrementamos de cuánto en cuánto i. Vamos a esta parte y vemos. I más 1. Entonces 1 más 1, 2. Luego ingresamos, porque ya sabemos que vamos a ingresar hasta 5 veces. Mostramos el valor de i. ¿Cuánto tiene i? 2. Luego de mostrar, pasamos a esta parte. E incrementamos el valor de i. De 1 en 1. 2 más 1, 3. Ingresamos la tercera vez y mostramos el valor.
¿Cuánto tiene i? 3. Luego de mostrar el siguiente paso, incrementar el valor de i. I más 1, 3 más 1, 4. 4, ingresamos nuevamente y mostramos el valor de i. ¿Cuánto vale i? 4. Luego incrementamos el valor de i. I más 1, 4 más 1, 5. 5, ingresamos. Es la quinta vez que ingresamos, atención ahí. Luego mostramos el valor de i. ¿Cuánto vale i? 5. Entonces mostramos 5. Miren que aquí se incrementa una vez más. I más 1. 5 más 1, 6. Se prepara 6, pero como hemos definido en esta parte, hasta valor final, donde indica i es menor o igual a 5, estamos viniendo con 6 ya aquí. 6 es menor o igual a 5, no. Entonces ya no ingresa al cuerpo del for y sale. Y hemos mostrado los 5 números positivos. Este es el pseudocódigo. Inicio, listamos variables, solo tenemos una variable, declaramos de tipo entero, ponemos para las 3 partes del for. Lo único que tenemos en el cuerpo del bucle es mostrar el valor que tiene y fin para y fin.